Bienvenidas. Este es un ejercicio ya sabemos la manera de construir varios métodos que se nos ocurrió para este tiempo de la vida y de la historia pensar en unos ejercicios de trabajo, charla, vinculando como las intenciones de quienes estamos aquí. En especial, permitiendo mostrar algunos caminos en relación con los libros, en relación con la escritura de los estudiantes de la Universidad Nacional, pero también de los amigos de la casa, pero también las personas que están interesadas en temas con temáticas como las los temas tienen una historia, tienen una concatenación. Y hemos pensado para este primer tiempo, este primer ejercicio de apertura, hablar sobre la literatura y su comprensión de la enfermedad. La gestora o la génesis de todo este ejercicio es Nancy Rocío, y quienes en nuestras conversas cotidianas, tranquilas, pensamos ideas como estas. Quisiéramos que fueran más extensivas y expansivas, pero vamos en el camino de que pueda ser así, que antoje a quienes están como con esas ganas de querer vincularse y dejarse tocar por temáticas y temarios como estos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Marta. Y sí, esto fue una iniciativa más de Marta, y que a mí me encanta en la lógica de que estamos tratando de, como lo explicaba, de relacionar, de encontrar unos vínculos entre asuntos literarios, teóricos, de alguna manera científicos, que contribuyan a la formación como lectores y como escritores de los jóvenes, de ustedes los jóvenes, que despierten también su curiosidad por diversos temas. Yo abordo, digamos, por mi doble formación, abordo los temas siempre en perspectiva histórica, es decir, esta es una charla en lo básico sobre la literatura, pero también lo hago en perspectiva histórica y en esa lógica, procurando dar un sentido, un lugar, desde unas perspectivas, digamos, de análisis, a la enfermedad y cómo ha sido entendida o cómo ha sido consignada en la literatura, que es un asunto bien particular. Y lo voy a desarrollar partiendo de una teórica que a mí me gusta mucho, una mujer norteamericana llamada Susan Sontag, que hace 29 años escribió un ensayo que se llamó La enfermedad y sus metáforas. En La enfermedad y sus metáforas, ella recientemente había sido diagnosticada de cáncer y escribe ese ensayo prácticamente desahuciada. ¿Sí? No le daban, ya tenía un cáncer de seno en etapa 4 y lo que le daban de vida pues era muy poco, ¿no? Ella se va de los Estados Unidos, se va para Europa, se hace un tratamiento muy fuerte, allí digamos se recupera y posteriormente en el 89 ella va digamos a publicar nuevamente otro ensayo sobre el SIDA, al que denominó El SIDA y sus metáforas, y que fue un homenaje a un amigo de ella que pues murió de SIDA. Entonces, en el ensayo ya tendría 29 años, pero yo siento que en la bibliografía, digamos, en los abordajes que se han hecho sobre el tema de la enfermedad con relación a la literatura o los usos sociales de ciertos términos, de ciertas palabras, para denominar las enfermedades,
creo que no hay aproximaciones similares. Entonces, este ensayo me parece pertinente, sobre todo, pues hoy que estamos tan asustados por temas como las epidemias, ¿cierto? Acabamos de salir de una pandemia, y digo acabamos de salir porque es un proceso muy reciente que nos dejó a todos, yo creo que unas marcas muy particulares. Los jóvenes, creo yo también, que tendrán mucho que hablar de ello, porque jovencitos como ustedes, como los que estoy mirando ahorita, yo creo que pasaron su adolescencia en encierro, ¿sí? Y eso no es un tema menor. Si en la lógica todos estamos inmersos en unas construcciones, formaciones, ideas, relaciones, y los jóvenes, uno dice, bueno, tienen que pasar ciertas etapas de su vida, ¿sí? De algunas maneras, pues a ustedes ya no les tocó eso. Y eso va a ser también, va a ser de ustedes unas personas particulares. Bueno. Ella, vuelvo a Susan Sontag, a ella le va a llamar particularmente la atención las maneras como se aborda, digamos, al paciente, ¿sí? Y cómo se le mete en una lógica que según ella es mucho más un constructo metafórico que en sentido estricto un constructo científico. Es decir, lo que ella va a plantear es que eso metafórico se traslada a la forma como se aborda al paciente, como se aborda la misma noción de la enfermedad y cómo afecta también la vida de esas personas que están alrededor de la enfermedad, porque es que alrededor de la enfermedad no está solamente el paciente, sino que están las familias, ¿sí? Están los grupos de científicos, médicos, etcétera, etcétera, que, digamos, socialmente hacen unas cosas y procuran dar un lugar a eso y buscar que, en el mejor de los casos, pues la sanación o mejorar las condiciones de vida de las personas, hacer que existan otros vínculos, otras relaciones, etcétera. Pero ella en este ensayo va a mostrar una reflexión muy pesimista justamente sobre eso, ¿sí? Sobre, digamos, ese legado simbólico que ha heredado la ciencia, ¿sí? Y que pues en esa lógica se le mete al paciente, ¿cierto? Y puede hacerle en ocasiones, dice ella, más daño que curar. Entonces vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. Yo voy a abordar varios textos y varias, digamos, enfermedades que han sido, pues, en la historia de la humanidad han tenido mucha relevancia. La primera será una peste de tifus en Atenas en el siglo IV. Voy a abordar un poquito el tema de la lepra, pues como la enfermedad que según Foucault ha sido la que hace que muchas de las normas y de la idea que se tiene de la organización de la ciudad, de la escuela, tiene que ver con esa enfermedad. Doy un salto, voy a hablar un poquito de la peste bubónica como fenómeno muy importante para la historia europea y para la historia de Occidente. Y hablaré después de la tuberculosis, ¿sí? Ahí de pronto un poquito lo voy a relacionar con enfermedades como la sífilis, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XVIII, XIX, el impacto que van a tener esas enfermedades. Entonces, bueno, dice inicialmente Susan Sontag que hay unas dificultades para hablar de las enfermedades, ¿sí? Y que se relacionan con los tabús, con los miedos.
con los imaginarios, con la idea que se tiene del cuerpo, con la relación que nosotros como sujetos tenemos con el cuerpo, pero también la relación social y cómo ese mundo, esa idea de lo social, hace el cuerpo. Ustedes ahorita hablaban un poquito de eso, ¿no? Bueno, uno nace con un cuerpo biológico y tal, ¿sí? pero socialmente, ¿qué es lo que pasa con ese cuerpo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa espacialmente y socialmente? Entonces, ella y otros autores van a desarrollar esa reflexión y para ello, pues la fuente que toman no son necesariamente las historias clínicas o los estudios científicos, que ella lo hace de manera muy juiciosa, Foucault lo hace también, pero como fuentes, digámoslo así, del símbolo, van a recurrir a las obras literarias, ¿sí? Entonces hay unas grandes obras literarias que van a hablar de eso. Entonces, Sófocles, en Ajax, va a hablar de la peste de Atenas. El Decamerón va a tener unos episodios. De hecho, el mismo nacimiento del Decamerón tiene que ver con los episodios de peste. Un gran autor que va a hablar muchísimo de la enfermedad, que toda su obra en el siglo XIX, entre el siglo XIX y XX, desarrolla la obra, es Thomas Mann, que habló muchísimo sobre la tuberculosis. En uno de sus libros habla sobre la sífilis, en el Doctor Fausto. Y bueno, otras obras literarias. Aquí en América Latina el tema no ha sido abordado con tanta intensidad como lo han hecho los europeos, pues por una tradición histórica mucho más larga. Pero tenemos algunos autores que, si ustedes quieren, pues hablamos un poquito también de ellos, que han abordado esos temas. Entonces, en esa lógica, ella no lo dice directamente, yo lo intuyo. Ella va a decir, hay unas enfermedades que nos hablan de procesos masivos y mucho más grandes, las pestes. Pero hay otras que, siendo de afectación de grandes números de personas, no son abordadas como fenómenos sociales amplios, ¿sí?, sino más bien lo hacen como particularidades. Entonces son señales de un sujeto. La tuberculosis, pese al impacto que tiene y la gran afectación a grandes poblaciones en Europa, no fue nunca estudiado, o no lo fue en su momento, no era considerada como un fenómeno de masa, digamos, colectivo, sino que lo era mucho más como algo de una particularidad de unos sujetos, ¿sí? Y eso hacía también que esos sujetos tuvieran unos comportamientos especiales. Entonces, uno dice, bueno, pues es que históricamente el sujeto es un descubrimiento reciente, y efectivamente así lo es, el sujeto pertenece a la modernidad. Entonces, vamos a ver que tanto en la peste de Atenas como en la peste que da paso, que cierra la Edad Media y da paso al Renacimiento, hay quienes, historiadores, dicen que es la peste la que rompe el periodo, ¿sí? O a partir de ella se puede hablar de Edad Media y Renacimiento. Son hipótesis que son válidas y que contienen en sí mismo preguntas también que son muy interesantes. Entonces, en Grecia, empecemos con Grecia. Alrededor, en el año 430, si no me equivoco, 32, va a haber un episodio de peste que por las descripciones que se hacen, es un episodio de tifo. ¿Y eso a qué se debe? A que debido a la guerra, la famosa guerra del Peloponeso, hay unas migraciones del campo a la ciudad,
y esas migraciones generan unas aglomeraciones que van a generar muchos problemas en términos del contagio, en términos de el poco alimento, la mala alimentación, en términos del desorden y la suciedad, y van a morir muchísimas personas, es decir, a la guerra que se estaba llevando a los jóvenes que participaban en la guerra, se va a sumar pues la enfermedad, ¿sí? Entonces, yo voy a leerles dos textos, uno el del historiador, el de Tucídides, que además es un libro muy bello, a los que les guste la historia y leer sobre esos temas. Tucídides describe lo que pasa en Atenas y lo que pasa con esa guerra. Y del otro lado, digámoslo así, Sófocles, en el Edipo, también nos va a describir el episodio, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, lo que nos dice Tucídides es lo siguiente. Bueno, es pues mucho más extensa, pero yo tomé un fragmento. En medio de sus penalidades, les supuso un mayor agobio la aglomeración ocasionada por el traslado a la ciudad de las gentes del campo, y quienes más lo padecieron fueron los refugiados. En efecto, como no había casas disponibles y habitaban en barracas sofocantes debido a la época del año, la mortandad se producía en una situación de completo desorden. Cuerpos de moribundos yacían unos sobre otros y personas medio muertas se arrastraban por las calles y alrededor de todas las fuentes movidos por el deseo de agua. Los santuarios en los que se habían instalado estaban llenos de cadáveres, pues morían allí mismo. Y es que ante la extrema violencia del mal, los hombres, sin saber lo que sería de ellos, se dieron al menosprecio tanto de lo divino como de lo humano. Todas las costumbres que antes observaban en los entierros fueron trastornadas y cada uno enterraba como podía. Muchos recurrieron a sepelios indecorosos debido a la falta de medios por haber tenido ya muchas muertes en su familia. En filas ajenas, anticipándose a los que habían apilado, había quienes ponían su muerto y prendían fuego. Otros, mientras otro cadáver estaba ya ardiendo, echaban encima el que ellos llevaban y se iban. También en otros aspectos, la epidemia acarreó a la ciudad una mayor inmoralidad. La gente se atrevía más fácilmente a acciones con las que antes se complacían ocultamente, puesto que veían el rápido giro de los cambios de fortuna de quienes eran ricos y morían súbitamente, y de quienes antes no poseían nada y de repente se hacían con los bienes de aquellos. Así aspiraban al provecho pronto y placentero, pensando que sus vidas y sus riquezas eran igualmente efímeras. Y nadie estaba dispuesto a sufrir penalidades por un fin considerado noble, puesto que no tenía la seguridad de sus vidas. Lo que resultaba agradable de inmediato y lo que de cualquier modo contribuía a ello, esto fue lo que se pasó por ser noble y útil. Ningún temor de los dioses ni de la ley humana los detenía. De una parte juzgaban que daba lo mismo honrar o no honrar a los dioses, dado que veían que todo el mundo moría igualmente, y en cuanto a sus culpas, nadie esperaba vivir hasta el momento de celebrarse el juicio y recibir su merecido. Pendía sobre sus cabezas una condena mucho más grave que ya había sido pronunciada, y antes de que les cayera encima, era natural que disfrutaran un poco de la vida. Este fragmento pareciera también, o es muy adecuado para entender exactamente el fenómeno como ocurrió en la peste bubónica. Imagínense, esto pasa 4 siglos antes de nuestra era. La peste tiene uno de sus episodios más graves en 1300.
Y el fenómeno va a ser el mismo, ¿sí? La aglomeración en las ciudades, los muertos abandonados, la realización o la falta de rituales, digamos. No podemos hablar todavía de higienización porque esa palabra pues no existe en su momento, sí, pero de lo que nos habla aquí Tucídides es que efectivamente no había manera de enterrar a los muertos, que la gente se caía en la calle, entonces llegaba alguien a recogerlo si podía, lo ponía en la pira y mira a ver qué pasa. Que se abandonaron los rituales, que se abandonó el cuidado del otro, el respeto por las normas, ¿sí? Digamos que la condición de ciudadano. Y bueno, Edipo Rey entonces va a escribir su tragedia. Sófocles va a escribir su tragedia Edipo Rey pensando también en eso, pero en una relación muy particular con el mito. Recuerden que Edipo era el rey de Atenas. En ese episodio de Peste, uno de los grandes líderes más exaltados en Grecia muere. Él muere de peste. Y de alguna manera son, digámoslo así, comunidades que quedan desprovistas de liderazgos, ¿sí? Lo que va a acarrear también otros problemas. Periques. No sé si encendemos la luz. Allí atrás eso se puede ver. Hay 3 interruptores. La primera, exacto. Entonces, en Edipo, recordemos que los que lo han visto, lo han leído, ¿recuerdan cuál es cuál es la trama de Edipo? Edipo se le profetizó que se mataría a su padre y se casaría con su madre. Entonces, él huyendo de ese destino, se da cuenta de que sus padres, los que él consideraba sus padres, eran adoptivos. Y se da cuenta de que al final la profecía se cumple matando a su padre y casándose con su madre y volviendo solo a él. Entonces, ahí que hay una impiedad y un incesto, una prohibición. ¿Sí? Entonces, Edipo es doblemente castigado. Uno, porque su padre, Edipo estaba pagando un crimen de sangre que comete su padre. Y además, dentro del castigo, comete la peor impiedad, que es casarse con su madre. ¿Sí? Bueno. Entonces, al entrar al abrir la obra, aparece Edipo, pregunta qué es lo que está pasando, qué sacerdote, qué tal, y se le presenta un sacerdote y le dice lo siguiente: oh Edipo que reinas en mi país, ¿ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos, otros torpes por la vejez. Somos sacerdotes, yo lo soy de Zeus, y otros escogidos entre los aún jóvenes. Es decir, ya no hay jóvenes. La enfermedad y la guerra han acabado a la juventud. Y para ellos la juventud era importantísima. Bueno. El resto del pueblo, con sus ramos, permanece sentado en las plazas en actitud de súplica junto a los 2 templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilitan las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. Odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos.
Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses. Tú, al llegar, liberaste la ciudad cárnea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora, y además, sin haber visto nada más ni haber sido informados por nosotros, sino con la ayuda de un Dios, se dice y se cree que enderezaste nuestra vida. Pero ahora, oh Edipo, el más sabio entre todos, te imploramos, todos los que estamos aquí como suplicantes, que nos consigas alguna ayuda. Bien sea tras oír el mensaje de algún Dios, o bien lo conozcas de un mortal, pues veo que son efectivos sobre todos los hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen experiencia. He al mejor de los mortales, endereza la ciudad, apresta tu guardia, porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño. Que de ninguna manera recordemos que tu reinado, que vivimos primero en la prosperidad, pero caímos después, antes bien levanta con firmeza la ciudad. Con favorable augurio nos procuraste entonces la fortuna, sénos también igual en esta ocasión. Pues si vas a gobernar esta tierra como lo haces, es mejor reinar con hombres que ella vacía. Que nada es una fortaleza, ni una nave privadas de hombres que las pueblen. Bueno. Entonces vemos que tanto Tucídides como Sófocles nos están hablando de un quiebre, de una ruptura del orden social. Y lo decíamos, ¿no? Está de fondo el crimen y está de fondo el tabú, la prohibición. Eso, según la explicación que hacen los dos adivinos que aparecen en la obra, que van a ser este sacerdote, y después habrá una aparición crucial en la obra que es la de Tiresias. Recuerden que Tiresias, ¿recuerdas que era Tiresias? ¿Tú que lo has leído? Tiresias es un adivino que aparece en muchas de las obras de la literatura griega antigua. Era el gran adivino y fue castigado justamente por mirar lo que no debía mirar. Él tenía senos de mujer, pero fue la diosa Atenea, porque ella no se dejaba ver de nadie, y él un día se puso a espiarla y la vio desnuda. Entonces nadie sabía cómo era ella, pero él la vio y ella lo castiga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ella? Lo vuelve ciego, le quita la mirada y le pone senos de mujer. En la pelea, ahí en la escena, cuando ellos se encuentran, Edipo y Tiresias, Edipo le saca en cara de manera ofensiva que él tenga el cuerpo como lo tiene. Y le saca en cara también, le diga, usted es un adivino que nadie le cree, porque además de tener esos senos, pues ni siquiera ve, es ciego. Y Tiresias se le devuelve, lo mira, le dice, bueno, pues lo mira en sentido metafórico porque él sí podía ver. Le dice, bueno, yo no puedo ver, yo fui castigado con este cuerpo que tengo, pero usted que ve es más ciego que yo, que no puedo ver. Y usted es ciego en la lógica de que usted tiene el pecado en su casa, pero no lo ha visto todavía. Y ese pecado que tiene en su casa nos ha traído a toda la sociedad el castigo. ¿Sí? Inmediatamente, pues, el rey no lo soporta y castiga nuevamente a ese vidente, a ese augur, y no le cree. Pero queda con la duda. Después vemos el desenlace, ¿sí? En lo que termina, que el mismo Edipo se quita los ojos y tal.
Pero ¿qué es, digamos, qué es lo que es muy particular en los dos textos? ¿Ustedes qué diferencia notan entre lo que está planteando Tucídides y lo que nos presenta Sófocles? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué es la enfermedad para cada uno? Castigo. Para Sófocles es castigo y tiene que ver con lo impuro. ¿Sí? Edipo es un ser impuro. ¿Y por qué es impuro? Lo decíamos, ¿no? Ha cometido 2 impiedades. Para Tucídides, lo que está haciendo es describir un proceso de contagio, lo que no es lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que va a retomar de esas dos lógicas Occidente? ¿El de contagio o el de impureza? Impureza. Y ahí vamos a tener toda la Edad Media. La Edad Media se monta en esa lógica, porque va a coincidir todo el discurso cristiano. Y bajo esa idea cristiana se montan todos los tabúes modernos acerca de las enfermedades. Exactamente. Eso es lo que nos está planteando Susan Sontag y Michel Foucault. Michel Foucault de manera mucho más amplia, ¿no? En unos libros pues muy buenos que él tiene, uno que se llama La historia de la clínica, en la historia de la locura, en Vigilar y Castigar. ¿Sí? Él lo va a desarrollar allí. Entonces desarrolla la reflexión sobre la construcción de la cárcel, el panóptico, pero él va a tomar ahí otra enfermedad. Entonces ya tenemos un proceso, digamos, descrito, que es el de las pestes. Por eso les digo, esto, lo que describe Tucídides, pareciera que fuera una descripción de la peste bubónica de 1300. Es muy similar. Uno lee textos de la Edad Media, de historiadores medievales, que hablan de la peste, de la pintura, por ejemplo. Los pintores que representaron esos fenómenos. Entonces busquen el Bosco, busquen los pintores holandeses, cómo representaban los episodios de la peste, y ahí van a encontrar todo un relato justamente sobre esos fenómenos de la impureza y las consecuencias de eso. Entonces, por ejemplo, la pérdida del poder de los reyes en la peste, la caída de esos mismos gobiernos, el papel de la iglesia, la pérdida, digamos, de grandes poderes económicos del carácter medieval. Hay historiadores que plantean que es allí donde nace, en ese proceso donde nace el capitalismo. Son hipótesis. La gran mortandad, por ejemplo, de siervos, de campesinos, y el efecto que tiene ello en la producción de los alimentos, en la distribución de los alimentos. Entonces, se calcula, los que hacen estadística dicen que en el primer episodio de peste en la Edad Media se muere la mitad de la población europea. Imagínense uno el gran problema demográfico. ¿Sí? Hay que imaginarse eso, y es efectiva. Si tenían una idea del fin del mundo, pues ahí está. ¿Sí? Y hay pinturas, hay unas es que no bajé ninguna, pero bueno, ustedes si están interesados después las buscan. La pintura que muestra cómo es el proceso de descomposición del cuerpo. ¿Sí?
van a encontrar ustedes esas calaveras medio descompuestas, con las imágenes de los bubones, de las inflamaciones, la decadencia, y yo sí voy a insistir nuevamente en algo muy, muy particular, que es la suciedad. La suciedad, y eso posteriormente, la reflexión que van a hacer los higienistas, los primeros higienistas. Aquí hay una persona que sabe de eso, ahorita nos ayuda un poquito. Entonces, hay una antropóloga que se llama Mary Douglas. A mí me encanta Mary Douglas, porque ella también hace reflexiones justamente sobre eso que nosotros ya hoy tratamos de entender mucho mejor, que se llama lo impuro. Ella lo matiza y dice, bueno, sí está la idea de la impureza, alrededor de la enfermedad, de los contagios, pero también está ahí de fondo la manera como las sociedades se organizan, ¿sí? Y cómo tratan de contener algo que es muy complicado de contener. Es una enfermedad que no tiene cura en su momento, que ataca a una gran población, que destruye el sistema económico, que se cae, digamos, el sistema social, ¿sí? Que modifica la creencia. Porque es que también estamos viendo ahí que hay todo un cuestionamiento a la creencia. Es decir, si la gente viéndose infectada se va de rumba y ya no cree en el pecado, porque en la peste bubónica ocurría eso, ¿no? Pues si nos vamos a morir, hay que vivir el día. Y bueno, la rumba era bastante fuerte, ¿sí? Pues no había borde. Es que ni nos creamos que ahorita somos más juiciosos y no, o que hay gente que hace cosas terribles, o no, ellos ahí. Porque son situaciones extremas. Y eso es lo que nos dice Mary Douglas. ¿Sí? Como que las sociedades tratan de darle una explicación, un orden, y meterlo en unas lógicas. Y construyen la norma, que es lo que pone en tensión Michel Foucault cuando dice, vea, pero claro, después es que con esa idea fue que se empezó a construir la cárcel. A partir de la construcción de leprosarios, él va a decir eso, que son los hospitales, eso no eran hospitales, eran unos lugares allá donde se metían los leprosos, porque se consideraba que eran absolutamente impuros. Pues la norma se empieza a construir también a partir de allí, ¿no? ¿Sí? Bien. Y ella va a afirmar que esa lógica es lo que sostiene la cultura. Entonces, uy, es una afirmación muy fuerte, pero fíjense, tú lo acabas de decir, ¿cierto? Sobre un imaginario, sobre una explicación que se da sobre ese fenómeno que es de tanto impacto, pues se ordena el fenómeno. Gran parte de la historia se sostiene en rescatar algo de los anteriores. Los renacentistas trataban de rescatar los antiguos griegos, los que vinieron después trataban de rescatar el renacentismo, y así ha ido toda la historia manejándose unos imaginarios que se han vuelto estándares. Es lo que similar a lo que decía Simón de Beauvoir sobre qué es lo que implica ser una mujer y si realmente ser una mujer es igual a ser la hembra de la especie. Claro,
y eso no tiene, es más una reflexión de lo social y de lo simbólico, que se le mete el argumento biológico, pero que tal vez lo que menos está allí es el argumento biológico. Es más el tema de la idea de la representación y de eso cómo se pone en el lenguaje. Entonces, miren lo que dice Mary Douglas al respecto sobre la sociedad. La sociedad, tal como la conocemos, consiste esencialmente en desorden. No hay sociedad absoluta, existe solo en el ojo del espectador. Evitamos la sociedad no por un temor pusilánime y menos aún por un espanto o terror religioso. Tampoco nuestras ideas sobre la enfermedad dan cuenta del alcance de nuestro comportamiento al limpiar o evitar la suciedad. La suciedad atenta contra el orden. Su eliminación no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo por organizar el entorno. ¿Sí? Un amigo me ponía un ejemplo una vez. Es como cuando, esto es como, tal vez es muy simple el ejemplo, pero es muy significativo. Como alguien que sale muy arreglado en la mañana, se pone su corbata, ¿sí? Y chum, le cae la mancha de huevo. ¿Sí? Y se va así para el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Se desucia? Sí. Todo el mundo lo mira. Descuidado. Y ya hay una idea de lo, como una preconcepción de lo que es ese orden. Y se trata de volver al otro orden, ¿cierto? De ubicarlo en esa lógica social. Entonces, ¿qué es lo que hace Edipo? ¿Sí? Edipo transgrede una prohibición, es lo primero que hace. Y a eso se le suma su condición de impuro. Edipo, eso también se lo grita el adivino, le dice que es un man que está muy llevado por todas las impiedades que ha cometido y que es impuro. ¿Sí? Y además, a su impureza se le suma su ignorancia y su violencia, porque por ser en su ignorancia, él se vuelve violento con los que le dicen, oiga, mire, póngale cuidado a lo que le está pasando, ¿sí? Oiga escuche al otro. Edipo se cierra, se niega, pero él es partícipe de algo que pone a él y a su pueblo en esa situación de la contaminación. ¿Sí? Insisto, no es el contagio, porque allí él no está hablando del contagio, está hablando es de lo que... Entonces, entendemos así qué es lo que ocurre posteriormente con la lepra. Yo busqué una imagen, ojalá la alcancen a ver. Esto está en un libro, digamos, un libro religioso en una abadía alemana. Entonces uno ve aquí a los leprosos y aquí ve a los señores de la iglesia. Pero claramente separados. Entonces el Señor tiene la cruz y los leprosos están por allá lejos. ¿Sí? Creo que Occidente no va a tener una idea tan
violenta del contagio como lo que ocurre con la lepra. Sobre la imagen del leproso se va a definir muchos asuntos que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí?, con la imagen del cuerpo nuevamente, y para este caso muy particular, el aislamiento, ¿sí? Foucault se atreve a decir que ahí empieza el gueto, que ahí con la construcción de esos pueblos donde aislaban a los leprosos, empiezan los guetos. Después se les llamó leprosarios. Entonces uno dice, ay, claro, la lepra aparece en la Biblia. ¿En qué libros de la Biblia lo recuerdan? Si son católicos o no. En el Nuevo Testamento figura, ¿recuerdan? En los evangelios a Jesús le presentan varios leprosos. Y en el Antiguo Testamento hay episodios donde se habla de leprosos. Entonces sumen ustedes, miren cómo se va volviendo todo muy complejo. También se puede marcar un paralelismo con la lepra y el SIDA en la época de, no sé si eran los 70s, 60s, que el SIDA se le atribuyó a los homosexuales y que se creía honestamente que el SIDA solo le podía cocinar a un homosexual, como si fuera un castigo divino. Susan Sontag también en ese ensayo del SIDA y sus metáforas va a hablar de esto. Sí, sí. Con la enfermedad de la lepra empieza la marca. Al leproso lo separaban, pero también le obligaban a llevar una ropa, unas túnicas rojas. Y si un leproso se quería mover de un lugar a otro, llevaba unos instrumentos, unas matracas, avisando que por ahí iba a pasar para que nadie estuviera cerca. Se decía que si un leproso tomaba agua de un manantial, inmediatamente el manantial se podría, ¿sí? Se infectaba el agua. Nadie podía volver a tomar de esa agua. Entonces podemos encontrar muchas referencias al respecto, ¿sí? Para Foucault, la escuela, la cárcel, la clínica estarán influidos sobre esa idea que se tuvo de la lepra. La locura también va a entrar allí. Él dedica unos buenos capítulos y un par de libros a estudiar la locura. Pero más por la condición del alucinado como alguien que no es bienvenido, ¿sí? Como el raro. En el proceso, en la comprensión de la lepra, lo que es muy particular es la exclusión. Uno podría, a ti que te gustan las relaciones entre épocas, uno podría mirar entonces cuál es la relación entre el gueto en Alemania, ¿sí?, el gueto en el apartheid, en las políticas del apartheid, por ejemplo. La mujer es la que porta la contaminación, no el hombre. Entonces había unas perspectivas también de género en esa comprensión de las enfermedades. Al leproso también se le acusaba de tener un gran deseo sexual. Al tuberculoso también. Y pues en la lógica clínica uno dice una persona con fiebre, decaída,
pues como que el deseo sexual sí debe ser muy poquito, ¿no? Pero a estos enfermos se les acusaba o se les señalaba de que tenían un gran apetito sexual y también había toda un imaginario sobre el parto, ¿sí? de esas personas muy enfermas. Entonces, la lepra va a ser, digamos, lo dice Foucault, el más alto espacio de aislamiento y de control. Él también ahí va a desarrollar toda, o a partir de allí, toda una reflexión sobre el control. Y no me digan que, pues, que nosotros estuvimos en la pandemia, ¿cierto? No vimos todo el fenómeno de control. En muchos sentidos, ¿sí? Pero no. Ahorita podemos complementar un poquito más y vamos avanzando entonces en esa perspectiva histórica de qué es lo que hace así Occidente, el mundo cristiano, con esa idea de la enfermedad. Digamos que, ¿cómo entran los ritos allí? ¿Sí? Porque es que uno dice, bueno, no, es que yo no soy practicante, pero tengo creencia, eso es muy extraño, ¿no? ¿Qué pasa con los ritos entonces? Y con esa exclusión de los enfermos, ¿qué pasará ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo será el fenómeno? Es que la relación que hay entre las creencias y la enfermedad es muy fuerte porque toda creencia trata de explicar algo que de pronto nosotros no podemos comprender. Y es muy típico lo de que creencias, vaya sea rezos, vaya sea aguas medicinales, cubren enfermedades milagrosamente. Por ejemplo, las tribus budistas, ellos, los míticos muñecos vudú, no solo los usan necesariamente para hacer maldad, para poner enfermedad, sino para curarse también una enfermedad. Entonces, en esas tribus se usan como medicina. Y es un vínculo muy profundo con la naturaleza. Es un animismo, es la creencia de que la naturaleza es la que cura las cosas, la que las da. Exactamente. Y aquí además tendremos el confinamiento, lleva también a una nueva concepción de los espacios, de la organización de los espacios en las ciudades y de la construcción de los hospitales. Bueno, pero eso ya ustedes, sí, pues, insisto, esto es una provocación para que ustedes se acerquen a ciertos autores, los lean, miren cómo desarrollan ellos sus categorías de análisis. Hay un sociólogo, Richard Sennett, habla sobre los espacios y el mundo ritual, ¿sí? Recuerden que el ritual pues tiene unos límites, unos espacios y unos lugares de organización, etcétera, que tienen que ver con eso que tú dices. También con los espacios entra como ese concepto de la arquitectura hostil. El espacio no es del pueblo, sino de que es digno de contar. Es decir, aquellos que no son aceptados socialmente no pueden ocupar el espacio que en teoría es del público. Por ejemplo, cuando se ponen pinchos en las ventanas para que los indígenas no puedan acostarse ahí, o la distribución de cómo están hechas las paradas del Transmilenio, que están hechas para que uno no se pueda acostar cómodamente. O en lo que están poniendo ahorita para subir a los buses. Qué cosa tan terrible, ¿no? Cómo se usan los objetos también para contener todo el fenómeno humano y en el prejuicio también contener eso que puede llegar a contaminar.
Yo creo que hay una buena relación también. Yo creo que podría llegar a ser las máscaras que se utilizan antes, sobre todo en la peste negra, que eran como las máscaras que tenían como los picos gigantes, que se utilizaban en parte para mantener la distancia y más que todo los utilizaban si no estoy mal, los médicos. Entonces creo que es una buena analogía ahí como conectar, porque los únicos o que la gran mayoría que tenían esas máscaras eran los médicos. Era como diciendo, como Parkinson, como se infectaba, como y ese pico tenía plantas adentro además, ¿no? En esos picos había plantas para que se creía purificaban el ambiente. Bueno. Y allí entonces vamos entendiendo qué es lo que va a pasar posteriormente con la sífilis y la tuberculosis. No se sabe muy bien el origen de la sífilis. Hay quienes aseguran que la enfermedad llega de América, que es llevada de aquí del continente, pero digamos que nombrarla es relativamente reciente. Y uno empieza a encontrar en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pinturas, textos, donde aparece representada la enfermedad. Y a esta enfermedad en particular, entonces fíjense, la idea de exclusión, la idea de contaminación, que ya traíamos de las pestes o de enfermedades como la lepra, se va a sumar a esta que es de un contagio sexual. Entonces, va a ser muy complicado, porque los controles entonces hacia dónde se van a volcar, hacia el cuerpo, la intimidad de las personas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, la sífilis, mira, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el que no tenía tuberculosis tenía sífilis o tenía las dos. ¿Sí? Fueron fenómenos muy amplios, muy extendidos. Los niños nacían enfermos y recuerden que solo hasta después de la Segunda Guerra es que pues, se inventan los medicamentos que van a dar el tratamiento a la sífilis, que es el antibiótico. ¿Sí? Previo a eso, ya pueden imaginar ustedes, entonces uno mira en la literatura, en la filosofía, ¿quiénes tuvieron sífilis? Nietzsche, Bolívar, y se dice, Bolívar es un caso bien particular. ¿Por qué a Bolívar se dice que murió de tuberculosis? ¿Sí? Pero Chávez mandó a exhumar los restos y los hizo examinar. En el examen de Chávez, lo que encuentran en esos restos es que el tipo se murió deshidratado, que pudo haber sido una infección, pero no, es decir, la muerte de él aparentemente no fue por tuberculosis. ¿Sí? Pero en la historia, ¿cuál es la versión? Tuberculosis. ¿Sí? ¿Y por qué tuberculosis? Porque es una enfermedad digna y la otra no lo es. ¿Sí? Que los personajes mueren de tuberculosis. Claro. Había una dignidad en el padecer tuberculosis. Así usted fuera del pueblo, fuera pobre, daba cierta dignidad y cierta prestancia que no tenía la sífilis u otras enfermedades también contagiosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a leerles
Ay, miren esta pintura, es que la escogí porque además me parece bonita. Es una es una pintura sobre la muerte de Chopin. Chopin tenía locura, pero murió de tuberculosis. Entonces miren el cuadro, miren la escena. ¿Sí? Ahí uno no ve decadencia, ve un ser rodeado de gente prestante, de una dignidad que por lo general la muerte no tiene. ¿Mm? Ahí para ellos, sí. ¿Mm? Bien. Entonces les voy a leer una lista. A mí me gustan las listas, a veces pueden ser un poquito aburridoras, pero Curioso. sí. ¿Quiénes tuvieron tuberculosis? Novalis, Schiller, John Keats, Becker, Anton Chekhov, Walt Whitman, Alfred Jarry. Decíamos, las 3 hermanas Brontë murieron de tuberculosis. En el siglo XX, Vicente Alexandre, Dylan Thomas, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Eugene O'Neill, Ángel González, la misma Rosa Montero. Está viva todavía. Kafka muere de tuberculosis, pues habiendo anunciado todo el desastre del nazismo. Miguel Hernández, D.H. Lawrence, George Orwell, entre muchos otros. Muchos autores. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta enfermedad? Va a estar asociada a la sensibilidad, a la creatividad, a la vida bohemia. Y por supuesto, insisto, va a tener la dignidad que no tiene ninguna de las otras enfermedades. Entonces, bueno, una de muchas obras donde va a desarrollarse el tema de la tuberculosis, ¿no? La dama de las camelias. Marguerite Gautier es la dama de compañía de un muchacho, ella es mayor que él, de hecho, que es rico, ¿sí? Y que, digamos, la palabra era horrible, pero ellos la usaban una mantenida. Ella va a tener una vida de lujos, de cosas exquisitas, ¿no? Ya como la representan entonces a ella en el teatro, con su ramo de camelias, siempre bellamente vestida, comiendo cosas exquisitas, unos chocolates que nadie más podía comer en ese momento, ¿cierto? Pero miren en la lógica de lo que hablamos, la introducción es muy diciente, porque la novela empieza narrando el momento en que ella está muerta y todo lo que tiene, sus objetos, sus joyas, su riqueza, es apropiada por los cobradores. Es decir, ella vivía en un cuento, en una mentira, ella estaba siempre endeudada. Y el narrador nos empieza a contar que ella tiene esa vida galante, pero que es una vida artificial, es una vida falsa, ¿sí? No sé si alguien quisiera leerlo, lo que le guste leer. Entonces, para que leas
como hasta casi entre las 7 y la 8. Este capítulo se titula como uno. A mi juicio, no se pueden crear personajes, sino después de haber estudiado mucho a los hombres. Como no se puede hablar una lengua sin la condición de haberla aprendido seriamente. Como no he llegado a una edad de inventar, me limito a relatar. Exhorto, pues al lector, al que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes, a excepción de la ironía, viven todos aún. Por otra parte, hay en París testigos de la mayor parte de los hechos que aquí recojo y que podrían confirmarlos. Si mi testimonio no bastara, por una circunstancia particular, solo yo podría escribirlos, porque solo yo fui el confidente de los últimos detalles, sin los cuales hubiera sido imposible hacer el relato interesante y completo. Pues bien, veamos cómo llegaron a mi conocimiento esos detalles. El 12 de marzo de 1847 leí en la calle Lafitte un gran cartel amarillo en el que se anunciaba la subasta de unos muebles y otros curiosos objetos de valor. Dicha subasta tenía lugar tras una defunción. El cartel no ponía el nombre de la persona muerta, pero la subasta iba a llevarse a cabo en la calle de Antin, número 9, el día 16, de 12 a 5 de la tarde. El cartel indicaba además que el 13 y el 14 se podía ir a ver el piso y los muebles. Siempre he sido aficionado a las curiosidades. Me prometí no perderme aquella ocasión, sino de comprar por lo menos de ver. Al día siguiente me dirigí a la calle de Antin, número 9. Era temprano y sin embargo ya había gente en el piso, hombres e incluso mujeres, que aunque vestidas de terciopelo, envueltas de cachemiras y colgantes cupes, esperándolas a la puerta, miraban con asombro y hasta con admiración el lujo que se ostentaba ante sus ojos. Más tarde comprendí aquella admiración y aquel asombro, pues al ponerme a observar, yo también advertí sin dificultad que estaba en la casa de una entretenida, Y si hay algo que las mujeres del mundo deseaban ver, y allí había mujeres del mundo. Es el interior de las casas de esas mujeres, cuyos carruajes salpican los suyos a diario, que tienen, como ellas y a su lado, un palco en la ópera y en los italianos, y que ostentan en París la insolente opulencia de su belleza, de sus joyas y de sus escándalos. Aquellas en cuya casa me encontraba había muerto. Las mujeres más virtuosas podían, pues, penetrar hasta en su dormitorio. Las mujeres habían purificado el aire de... ¿Qué les llama la atención de la descripción? Lo ostentosas que eran las mujeres en su ambiente. Esta mujer. Esa mujer era ostentosa. Sin nombre. En mi caso, yo creo que algo que fue lo que más me llamó la atención es que se menciona que todas las personas querían ir a conocer ese lugar de esa persona que tenía tantos lujos, ¿sí? Como que, venga, ¿qué era lo que tenía esta persona? ¿Sí? Que fue como, venga, ¿por qué quieren adentrarse como a ese mundo de esa persona? Esa intimidad, porque es la intimidad de Exacto, la casa, ¿no? Porque hablan que entró hasta el cuarto, entonces hasta como el lugar de cada persona. Que entraron hasta el cuarto de ellos, o sea, se adentraron como a sus secretos más profundos. Y es que Bueno, pues a mí lo más interesante fue que a pesar de estar tan impresionados, asombrados con toda la aparente riqueza que poseía la mujer, no, como que no se le dio la suficiente profundidad o ni siquiera se dio indicios de que alguien o siquiera de las personas que están en la casa se preguntaran más allá como del ser, o sea, preguntaran más en el ser, más allá de los objetos. ¿y qué les interesa? El escándalo. ¿Sí? De la joya, de la ostentación y de esa persona que no tiene nombre, pero que muy seguramente todos sabían de quién hablaba. ¿De quién se trata? ¿Sí? Claro, entonces ahí
toda la trama de la novela arranca ahí y empieza a describirnos que bueno, que ella fue la querida, la amante de un hombre que era rico, muy joven, ¿sí? Que se enamora intensamente de ella, que todo, pues mucha gente lo hacía, pero resultaba escandaloso por la idea del matrimonio, por la idea del hogar. Entonces hay unas rupturas ahí, ¿sí? Unas rupturas que hacían esos personajes, pero que es mejor entonces que no tengan nombre. Y ya ahí estamos viendo una violencia, ¿cierto? Alguien que era popular, que era famoso, ¿sí? Que tenía unas relaciones sociales, empieza a ser borrada de esa memoria. No merece un lugar en esa sociedad, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense que ahí es muy, muy interesante. Entran las mujeres, todas quieren ver esa intimidad, nadie quiere saber quién es, pero a todos les inspira alguna fantasía. ¿Sí? Y es que la tuberculosis, el imaginario que se crea alrededor de la enfermedad es absolutamente fantástico. Y lo decíamos con Bolívar, ¿no? ¿Y por qué la historia lo deja así? Pues porque hoy lo insisto, es la dignidad de la enfermedad, pero además, fíjense, hay otros asuntos de los contrastes, ¿sí? Que tiene la enfermedad. Entonces, bueno, primero, la transformación del cuerpo, ¿sí? La imagen de la delgadez. Pues la pérdida de peso, la fiebre muy alta, el color rosadito por la fiebre, pero pues por supuesto después el cuerpo va a tener un padecimiento terrible, la tos, en muchos casos pues el sangrado, y con eso, es decir, se creó un ideal de belleza, ¿sí? Los hombres y las mujeres que tenían tuberculosis se creía que eran muy hermosos, físicamente muy atractivos. Y yo vuelvo, insisto, pues una persona que está decaída, con fiebre. Pero se crea el imaginario de la belleza. Y a ese imaginario, como les había dicho, también el del apetito sexual. Entonces, en nuestro Simón Bolívar, pues, hay muchas notas sobre eso, ¿no? ¿Sí? Sobre su intimidad, su relación con las mujeres. Pues yo sinceramente no sé, pero no creo que un enfermo de tuberculosis pues tenga mucho apetito sexual, pero se creía que el apetito era bastante alto, ¿sí? Y el sentimiento de ser aislado, como de paria, que no era, digamos, entre esos artistas, entre esa bohemia de la época, pues era un asunto interesante. Pues en su mayoría van a ser los filósofos y los escritores románticos los que van a hablar de eso. Y la María. Profe, yo leí también que una de las metáforas que se creaba alrededor de esta enfermedad era lo que tenía que ver como con la sensibilidad espiritual, o sea, como que crecías moralmente porque tu cuerpo se estaba degradando, entonces hacías un tránsito a un nivel más elevado del espíritu. Sí, y se creía pues que
se pensaba más, se reflexionaba mejor, Ajá. se escribía mejor. ¿Sí? Por supuesto, pues todos sabemos que eso está en el imaginario. Pero en tanto imaginario, pues terminaba construyendo la realidad. ¿Mm? ¿Cómo construye una la realidad? Pues desde dónde lo hace. Así no nos guste, pues lo hace desde el lenguaje. Otro de esos grandes escritores sobre la enfermedad que yo les mencioné, pues Thomas Mann, cojan un librito que se llama La montaña mágica. Es un libro. Allí va a hablar de un hospital de tuberculosis. Porque esa era también otro de los asuntos, ¿no? Aislar al enfermo con otros enfermos también de tuberculosis, pero en la montaña mágica se van a encontrar unos personajes muy dignos, altamente emocionales, como tú bien lo decías, espiritualmente elevados y impresionantes. Es decir, la descripción del hotel donde están, el hotel hospital, porque pues para curarse de la enfermedad la gente se aislaba, se iba al mar, porque se creía que como era una enfermedad de líquidos, entonces había que tener calor. Entonces ir a la playa, ir a la montaña, a respirar aire. Aquí en la 27 Sur hay un edificio precioso, que es el Hospital San Carlos. El San Carlos tiene un bosque, ya le quedan muy poquitos pinos. Tenía un bosque de pinos precioso. Y ese hospital fue construido para atender enfermedades pulmonares. ¿Sí? Y uno entra al San Carlos, si pueden un día recorrerlo, visitarlo, es como entrar al hospital de la montaña mágica. Las tinas, las habitaciones, el tipo de ventanas, la visión del bosque, la respiración del aire fresco, limpio. La arquitectura del hospital es muy preciosa y parece que hubiera sido sacado de la montaña mágica, pero en realidad eso lo que tiene que ver es con las políticas para hacer espacios que sean higiénicos y aptos para el tratamiento de las enfermedades. Y para el aislamiento. Se compara un poco con lo que nos sucedió en la pandemia, ¿no? Entonces, no sin ir muy lejos, era una manera, un ideal, que quien se contagiara se aislara, pero si se podía ir al campo, pues muchos lograron como instalarse en otros sitios distintos a su propio hogar, si tenía contagio. Y es particular en la montaña mágica. El héroe Castor entra a visitar a alguien y fíjate, Marta, que él se queda, es decir, él no se quería, idealmente no se iba a quedar porque supuestamente no estaba enfermo, pero terminó quedándose allí 7 años. ¿Sí? Allá se enamora. Hay unas descripciones que tan bellas, la descripción más bella de un brazo yo la leí en la montaña mágica. Un brazo. ¿Sí? Entonces, esa dignidad de la enfermedad. Ya Kafka va a bajar un poquito de la nube a todos esos escritores románticos y decir, bueno, yo tengo tuberculosis y no es nada de eso lo que me ha pasado. Estuve muy enfermo, no me pude mover, no puedo escribir. ¿Cierto? Bueno, pero volvamos acá entonces. Hay allí también una idea de la familia, de la mirada del padre, del matrimonio, de la herencia, de
es muy moral en el análisis de las pasiones, ¿no? Por su contingencia, ¿sí? Por lo que puede ser que ocurra, porque uno pues tiene idea de que pueden pasar cosas, pero no sabe el futuro cómo se manifiesta. ¿Mm? El quiebre de la familia, y empezamos a ver, ojo, una idea de la destrucción de la raza, ¿sí? Como lo entiende el nazismo y como lo entiende el apartheid. Yo les decía hace un instante, el apartheid es la mujer, ¿sí?, la que lleva a la destrucción de la pureza, no es el hombre. El hombre podía tener una relación sexual con alguien que no fuera de su raza, en el apartheid. La mujer no. Eso le estaba absolutamente prohibido. Por la idea de que es la mujer la que transmite o bien la enfermedad o bien el gen. Es como la mujer la que tiene ese papel de transmitir. Y en esa lógica, entonces, ella se hace responsable de la familia y se hace responsable de la sociedad. Y esa Margarita Gautier, pues, no tenía nada de eso. ¿Sí? Claro. Ahí está el morbo, pues, de entrar y mirar en la casa que tenía, cómo fue su relación con ese hombre. Sí, dónde estaban las pasiones, el morbo, ¿no? Que genera todo eso. Pero entonces ahí ya se nos está anunciando, fíjese, la literatura del siglo XIX es muy importante, es muy chévere por eso. Porque no son solamente esos dramas donde aparecen estos personajes y pasan cosas tan intensas, ¿sí? Porque además ellos estaban entendiendo lo que iba a pasar después, en el siglo XX, el desastre humano, el desastre de las guerras, el desastre de la condición, el desastre del siglo XX, que nosotros, pues yo creo que todavía no estamos ahí metidos, ¿no? Entonces, bueno, ya yo dejo acá, quisiera oír como sus aportes o si tienen preguntas, porque lo que les digo, había otras enfermedades que también tuvieron un impacto y unas comprensiones que van a después a desarrollarse en la definición de ciertos asuntos, ¿no? Sociales, humanos, económicos, espaciales, arquitectónicos. Entonces, no sé. Pues también se podría hablar de la figura del curandero, ¿no? No solo del enfermo, sino del que lo trata. Sobre todo de la figura del que trata al enfermo, pero también se enferma a sí mismo. Por ejemplo, la figura de Quirón en la mitología griega era un centauro que estaba herido de una pata y no se podía curar a sí mismo, pero sin embargo era un buen médico. O en el libro del ensayo para la ceguera, la protagonista es la que cuida a todo su entorno y al final termina ciego. Sí, Tiresias. Ahí yo lo asociaría con la idea de Tiresias. La imagen de ese personaje es súper importante en esa literatura del mundo clásico. Y bueno, hoy el médico, ¿no? También los médicos, todo lo que tienen que De hecho, manejar. hay un concepto en psicología que es el trauma vicario, es decir, el que el psicólogo, o eso se presenta sobre todo en gente que tiene que tratar con traumas de otras personas, también se ve expuesto y también sufre de esos traumas al poder empatizar con la otra persona. O en el psicoanálisis, ¿no? Termina sufriendo él también su trauma al tratar al traumado. Un poquito, que es que de la, bueno, como la verdad es que voy a empezar y como interno es un psicólogo que es que
la mayor dificultad de tratar con personas, contra con cualquier persona, es que, como es que no llega una persona a decir, estoy bien. Llegan un montón de personas todos los días a decir que no, es que me pasa esto, es que me pasa esto. Y al final es que tú vives todos los días con el dolor humano. O sea, y yo me ponía a pensar en eso, vivir con traumas, con cosas que a veces tal vez uno como persona que no lo ha vivido, uno no puede ni siquiera imaginarse el dolor que le está causando a otra persona, tal vez algo básico, tal vez algo extremo. Y ellos tienen que convivir todo el día con esas cosas, ¿sí? Y no solo convivir con ellos, sino como aportarles aquí, ¿sí? Y yo creo que es pues además que todo aportar a eso que, o sea, los mismos psicólogos, los mismos psicoanalistas decían eso, o sea, dicen eso, hay unas conferencias que usan las de BBVA, ¿no la reconocemos? En una de esas es que lo dicen mira, es que este es el mayor reto como analista, es vivir todos los días con el mayor dolor más. Sí, con eso. Por el médico también, ¿no? Sí, claro. Pero volvamos a Susan Sontag, lo que ella dice, ¿no? ¿Cómo se nombra eso? ¿Qué tanto, digamos, aporta efectivamente al tratamiento y al acercamiento al paciente? Y si eso es efectivo o no lo es. Si puede en un momento dado hacerle más daño el prejuicio, esa imagen que se tiene en la enfermedad, que el mismo tratamiento, ¿no? Hace unos años tener un tumor era prácticamente estar desahuciado. Pues hoy la ciencia demuestra que no lo es. Sin embargo, ese sentido, ese constructo del lenguaje discursivo sigue sosteniendo eso, ¿no? Lo cual pues no ayuda mucho. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No es como una pregunta, sino como una reflexión, pero pues de pronto es un poquito alejada, pero creo que era Platón, si no estoy mal, el que hablaba sobre el hiperuranio o el mundo de las ideas, como también se lo conoce. Eso es básicamente que prácticamente todas las cosas que existen acá es porque vienen como de un mundo que es superior a nosotros, al que apuntamos nosotros a llegar, ¿sí? Entonces, digamos, esa silla no es una silla, sino es un producto humano del mundo de las ideas, o hiperuranio. Entonces, digamos, ese mundo es perfecto, ¿sí? Entonces yo lo podría tomar como que, digamos, puede que las personas sean como tan, por así decirlo, como racistas con, digamos, en el caso de los leprosos o de las personas que están como contagiadas de alguna enfermedad, porque piensan que de pronto el humano ideal o perfecto de como ese mundo tiene que estar sano. Entonces, como digamos uno está enfermo, pues como que si sale de ese molde de perfección, comienzan a tratarlo como algo que no es un humano y toman por tratarlo como si fuera como un animal prácticamente. O alguien que debe ser excluido. Exacto. Sí, apartado. Sí, yo lo diría por el otro lado, ¿no? Es el lenguaje. Cómo se construyen los significados alrededor de un determinado situación extrema humana, que es como es la enfermedad, ¿no? Sí. Y no hablamos de la locura. Algunos de ustedes hace un ratito estaban hablando de la melancolía. Inicialmente la locura era asociada, el melancólico era el enfermo mental.
pues ya hoy se sabe que no. Pero hay todo un constructo también alrededor de la locura, la tristeza. Está la interpretación de que Gregorio realmente no es un bicho, sino que simplemente está deprimido porque su familia lo trata mal y solo lo ve como un objeto de producto. Y que él, al enfermarse, al dejar de ser útil, al guiarse reemplazado, se muere. La literatura femenina, la lectura siempre hay una protagonista que es abordando las diferencias sociales. De alguna manera, Margarita Gautier es una melancólica. No dicen que esté loca, pero sí. Y no cae en el de la mujer. Que es una enferma de tristeza, ¿sí? Apasionada, innombrable, con los sentimientos exaltados, con grandes cambios de humor, de la alegría más extrema a la tristeza más extrema. Sí. Un ideal también, pues una comprensión de lo femenino en ese orden, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga algo que agregar. Sí, el concepto de enfermedad que tú mencionaste cómo lo has cambiado, tomando un modelo de la lepra que era considerada un maleficio, era vista como algo de los dioses que le era considerado a la persona que era ser mala y iba a recibir la enfermedad. Y haciendo la historia que has hecho, todavía vivimos, yo soy médico, entonces me interesó venir y me enfrento con pacientes que cuando tienen enfermedades crónicas, una neuropatía o cáncer, siempre reflejan que parte de esa enfermedad, sea que un estilo de vida que muy saludable, es algo divino, algo que nos sigue afectando. Y lo viví ahora también con lo del terremoto. Me decían algunas personas que, más allá de la explicación geológica que hiciste por ejemplo de las placas, que es por el comportamiento que tienen las ciudades, que los dioses terminan afectando las ciudades. O sea, uno todavía ve en esta época la creencia a enfermedades crónicas, fibromialgia, que es una patología muy frecuente, crónica, difícil de manejar. Las personas consideran la fibromialgia en la edad porque yo soy humano toda la vida y pagan las consecuencias. El castigo. Y lo ven como un castigo. O yo tengo un linfoma porque me porté mal como la esposa, con el esposo, y esta afección me cáncer. Pues yo respeto eso, pero uno tiene explicaciones biológicas de lo que existe, se aproximan. Hoy en día no tenemos más allá de que la peste sí la producía, por ejemplo, la Yersinia pestis, una bacteria, eso sí es clarísimo. Pero en esa época no se sabía. Pero entonces ahora existe hoy en día las personas que consideran que hay algo de los dioses que por ser humano, pues, te mando esa enfermedad y entonces, a veces, tú lo mencionaste, a veces terminan rompiendo las tradicionales medicinas y han demostrado que se puede y buscan alternativas diferentes y buscan la curación ahí. Entonces, la medicina se ha roto mucho en ese aspecto. Y más con la que existe en Colombia, pues la persona tiene muchos experiencias con un son médico, muy malo, pues, y anecdóticamente algunos se curan, que son anécdotas. Y es que me curó. Pero es una excepción, ¿no? Es una anécdota. Sí, como cuando sucedió el COVID que decían, hágase baños con carbono, con cloro y lo que se le quitan. Y yo decía, pero claro, y la gente lo hacía. A veces que llegaron millones de personas bañadas en carbón, para unas fiebres y Sí, es verdad. pues, lo respeto porque es medicina ancestral, pero no nada que ver con, no hay nada a favor de que explique eso funciona. Pero hoy en día eso existe. No acá en Colombia, en todo el mundo, uno habla con colegas y le dicen, mira, todavía las personas creen que las enfermedades se originan en China. Y es muy complicado de desmontar. No, porque es el papel del rito es el control en sí mismo.
y se puede ligar a cualquier tipo de creencia, a la creencia del curandero que te lleva a unas medicinas extrañas hasta que posiblemente pueden acabar con todo un ecosistema porque hay una enfermedad crónica que se supone se puede curar matando un animalito o haciendo un rito específico para poderla curarla. Entonces, esa era como una de las inquietudes que yo tenía, porque tú la dejaste ahí en punta, y era cuál es el papel del rito, no importa en qué tradición, frente a las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ocupa un papel trascendental en el cuerpo del sujeto que quiere curarse, ¿cierto? Y cómo se entrega esa persona a cualquier creencia. Entonces aquí el joven mencionaba el budismo, ¿sí? Cómo trataba la enfermedad y la persona cómo era consecuente con esa creencia y bueno, de pronto podía salvarse o de pronto no. Y entonces si no lo hacía, si no lo hacía, entonces que era el castigo, ¿no? La otra forma de ver la enfermedad. ¿Sí? Que es más fácil afrontar una enfermedad teniendo la esperanza de que un ser divino lo va a curar a que esperando a que aguardar en la esperanza. Pero es también la angustia de la gente, ¿no? Pero mira que el contrario, en Susan Sontag, ella señala que todas esas creencias de pronto también generan más peso en la persona que está enferma. Ya, Más angustia, culpable y más angustia. A una angustia que es una cosa que quizá le impide ver una salida médica científica. Exacto, la patología física y la patología sí, tal vez mental o espiritual, ¿cierto? Porque somatiza todo y se vuelve un cuadro que es difícil después para el doctor diagnosticarlo, ¿no? Le está curando de una cosa y resulta que aparece otra enfermedad, como la que tú mencionabas. Nosotros lo que hacemos en medicina cuando nos llegan eso es respetarlo, mientras no produzca un efecto deleterio en la persona. Entonces, digamos que se esté haciendo cosas que uno sabe que eso van a perjudicar su salud, pues les acercamos. Sí. Por ejemplo, ustedes saben que acá en Colombia, cuando un niño tiene gripa, si pongas una camiseta roja, que se le quita la gripa. Pues uno no va a ir en contra de eso, pues porque eso no le hace ningún mal. El sarampión se curaba con la camiseta, con una franela roja, era una franela y roja. El cuajo con cebolla ahí. El cuajo. Cebolla. Ustedes habían levantado la mano. Ay, sí. Sí, bueno, pues es que fue bien interesante la conversación que ustedes hablaron porque ustedes ya están hablando de cómo tal la religión encierra a una persona enferma a que lo que le está pasando puede ser por el pecado o puede ser por cosas o cuestiones. Malos hábitos. Sí, malos hábitos o básicamente como por castigos divinos que le están dando. Pues obviamente yo creo que la mayoría acá, como todos, pues estamos estudiando la ciencia entonces sabemos cómo las cosas, cómo funcionan, su funcionamiento. Obviamente desde que uno no pueda, desde que no haya una no comprobación de una existencia, uno no puede negarlo tampoco. Pero pues a mi punto y a mi parecer la religión fue creada y diseñada. El propio humano la diseñó, la generó porque bien sabemos, si nos vamos pues mucho al pasado, la época donde aún estábamos en el nomadismo, pues las personas siempre buscaron explicaciones tanto al fuego, a los rayos, al sol, al día, a la noche, y se fueron generando dioses o seres que no se les podía dar explicación pues a esas mismas cosas, ¿no? A las cosas que no habían explicación, por ende tipo de enfermedades o cuestiones de gripas, antiguamente pues digamos la peste como bien se sabe, pues con el tiempo uno se puede dar cuenta que fue generada pues por la enfermedad, por la exterminación, qué pena la palabra estúpida de gatos, porque fue así, la exterminación de gatos, por contener enfermedades cuando fueron los que regulaban y eran entes reguladores de enfermedades de ratones, que fue la propagación.
pero ¿qué sabe decir la iglesia católica? ¿O qué son las plagas y las purgas y todo? Entonces, a mi parecer, la religión como tal puede, yo no estoy diciendo, no me cierro en un solo no, pero puede que si exista un Dios, más la religión no debería existir en una sociedad. Eso es para infundir temor y miedo a las personas hoy en día, a mi parecer. Pero pues es que al mismo tiempo la religión fue, o sea, bueno, pues yo soy agnóstica, ¿no? Pero pues al mismo tiempo la religión sirve también de ayuda para muchas personas, como que quieren, también puede ser como encontrarle un sentido a sus vidas. Entonces, digamos, como para, en lugar de como vivir como con esa presión de que la vida no tiene sentido, o de que mi vida está vacía, o no sé qué hacer, ellos acuden a la religión como una forma como de alimentación espiritual, como para que pues puedan llevar una vida más amena. Obviamente puede ser también como, pues obviamente en la Edad Media por lo menos fue muy utilizada como método de presión, pero pues al mismo tiempo puede ser como una manera para el humano, como para tratar de vivir una vida más tranquila. Ok, bueno. No, tranquila, es que te voy a una pregunta para ahorita, vale. Pues es que yo tenía ahí como la contraparte, y es que por eso mismo es que digo que la religión no debería existir. El centro de atención de la humanidad no puede estar en algo que no se sabe que sí existe o no existe. Y uno no puede encontrarle sentido a la vida al centrarse, puede, yo mi final de eso, les ofenderán a nadie, dando mi posición. A mi criterio me parece un poco, no sé cómo decirlo, pero un poco feo, maluco, que el sentido de una persona sea ir a una iglesia, aceptársele a una escultura que fue hecha por una persona. Y puede ser que puede ser la representación de algo, pero más aún así eso no quita que, así como tú estás diciendo, que viene siendo la fomentación del sentido de la vida por una persona, ese mismo sentido de la vida le está prohibiendo muchas cosas y estigmatizando muchas otras. Necesariamente, o sea, realmente el propósito que trata de implantar la religión, aparte de el trasfondo de imponer ciertas ideales, es también plantear una brújula moral, y esa brújula moral es la que durante gran parte de la humanidad nos ha marcado, y ya sea por los estigmas o por otras cuestiones, esa brújula moral es la que nos ha dejado en donde estamos. ¿Y dónde estamos? ¿Con 1000 años de retraso científico? No se puede hablar de 1000 años de retraso científico si no hemos pasado 1000 años. Pues pasamos. Bueno, yo quiero aportar una cosa, que es básicamente, no necesariamente, dado que, si bien es cierto que mucha de la información, sobre todo en el oscurantismo, fue como ocultada o regulada por la iglesia, fueron gran mayoría de los papas o sacerdotes o aquellos que también investigaban y también hacían parte del conocimiento, ¿sabes? O sea, el hecho de decir que la religión retrasó la ciencia, creo que no es una idea del todo cierta, porque es que hay otros factores que también afectaron. Por ejemplo, sabemos lo complicado que era obtener un libro en la Edad Antigua, ¿cierto? Porque tenía que transcribir a mano. Entonces, por eso es que es tan importante la llegada de la impresora, ¿no? Y gran parte de la imprenta. Perdón, sí, de la imprenta. Y, o sea, muchos de esos recursos se fueron para algunas bibliotecas, para algunas cosas que se pudieron al final utilizar en la investigación, ¿sí? Es cierto, la gran mayoría del conocimiento la tenían personas ricas o personas que tenían poder. Sin embargo, aun si esas personas no existieran, tal vez tampoco sería tan fácil obtener el conocimiento. Pues, no sé, es que ya hablamos de conocimiento y tú mismo lo dijiste, que hubo una parte de la historia en la que el conocimiento, la mayor parte la tenía la burguesía y la alta clase.
y esa alta clase estaba compuesta primeramente por el clérigo y por toda la parte religiosa, y como hacían, no mitigaban a las personas, no dándoles conocimiento, no les daban libros, no les daban absolutamente nada de entendimiento para tenerlos como unos borregos detrás de un dogma estúpido. Mire, yo quiero leerles Bueno, pero esto, aclaro, no hablemos más de religión porque eso es de pelea. Sí, ya saben. Quiero leerles la introducción que ella hace al libro. Y yo sí creo que pues hay que entender la angustia del enfermo. Sí. En esa lógica. La enfermedad, dice ella, es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Debo escribirla. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse al menos por un tiempo como ciudadano de aquel otro lugar. La reflexión sobre el lenguaje y sobre lo que ocurre con las enfermedades es necesaria, y pues porque desmitifica una cantidad de cosas, ¿no? Contradicciones, siento yo. Esa era mi pregunta, ya lo iba a formular, y era que al final, como menciona Susan, hay algo que lo denominan la divinidad de la peste, ¿no? Como si fuera algo divino. Sin embargo, también el psiquismo colectivo de nuestra sociedad occidental lo ha excluido, ¿no? Lo ha vuelto sociedades de control. Entonces, a eso iba de pronto mi pregunta: ¿qué tiene de divina la enfermedad, la peste como tal? Creo que es algo que también se lee un poco en Camus, que hay algo divino en la peste, algo traído desde otro horizonte. Sin embargo, así como hay contradicciones en el capitalismo, hablábamos de que estas sociedades se han formulado de pronto a partir de intentar controlar este registro de enfermedad. Me parece importante ahí anotar de que hemos hecho rituales de saneamiento desde hace mucho tiempo, y que... Pero es que el ritual es distinto, ¿sí? Es decir, es la idea punitiva de la enfermedad, que es otra cosa. Es lo punitivo que se esconde entonces en la comprensión de si el cuerpo se transforma y ya, como lo decía ella, y ya no es el ideal que se tiene, va a haber, hay como una lógica de castigo, de pérdida, que está ahí. Y que eso, sobre eso la sociedad, la ciencia, las humanidades pues tienen que hacer la reflexión, ¿no? La literatura pone los ejemplos. Ahí tenemos cientos. Mira, si yo hiciera un listado de todas las obras de la literatura que han abordado la enfermedad, lleno acá este espacio de libros, ¿sí? Pero es la actitud, yo creo que en ella y en el mismo Foucault también, y yo creo también en eso, pues es ese aspecto punitivo que tal vez la sociología, la antropología nos ayuda a comprender un poquito más. Pues el esfuerzo humano y de estudio y de gente que ha camellado en eso, pensando desde la ciencia de esos problemas, ¿no? Y no podemos hundirnos pues en el oscurantismo. Y el avance que de una u otra manera tenemos en este tiempo. Claro. Pero también el desconocimiento, porque pareciera que leemos más, que sabemos más, pero nos seguimos afianzando y agarrando en nombre ya de la pérdida, de la angustia, de tener la enfermedad, a posibilidades de seguir viviendo. Creo que habría que reflexionar. Yo quería decir más cosas, pero bueno, en cuanto pues, a la lectura, me trae como en memoria el hecho de que la enfermedad es como un recordatorio constante para nosotros de lo, como el efímero que somos, de lo
de esos límites, o sea, de que no vamos a ser eternos, ¿sí? Entonces, pues me llamaba la atención eso. Y digamos que también me recordaba pues a la parte, pues a nosotros en algún momento pues vamos a morir, pero sin embargo estar enfrentando la enfermedad es algo que debe ser como que nos trae de desesperación, y pues eso es lo que ustedes hablan de que de pronto puede llevarnos a buscar, ya que yo por mí mismo no puedo hacer nada por mi propia salud, porque bueno, de pronto con algunos avances médicos se puede alargar un poco más la vida, pero pues no significa que nunca pues vayamos a morir. Pero lo que me quería referir era que esta desesperación pues nos puede llevar a buscar como lo que sean algo más superior a nosotros, y pues me recordaba un documental que vi hace poco sobre, no sé si recuerdan, los niños que se perdieron en el Amazonas. Veía un poco de eso, y pues los indígenas cuando hicieron parte de la investigación, ellos en una parte se empezaron a enfermar mucho, no dejaban de toser, tenían mucha fiebre. Y pues ellos, debido a sus creencias, creían que la madre naturaleza les estaba como poniendo barreras para que no encontraran a los niños. En este caso, pues haciéndolos caminar en círculos, o de pronto mandándoles las enfermedades que les digo. Y pues ellos tenían pues de sus creencias, por ejemplo, los ritos, que cuando ya veían que la cosa estaba muy grave, acudían a un rito en especial, y pues también aclaraban que de pronto nosotros pensaríamos que los ritos son de eso de que cortan animales y sangre y todo eso, porque decían no, realmente ese rito era fumar hierba, literal, ellos decían así, pero no lo veían como algo malo, o sea, eran sus costumbres. Entonces digamos que con eso como que crearon una conexión, y pues eso fue lo que les permitió, en el caso de ellos funcionó, les permitió pues curarse. Y además de eso, les permitió encontrar a los niños, pero pues también tenían otras creencias de que uno le tiene que pegar a la naturaleza para que la naturaleza le volviera a los niños, y pues por eso hablan de que pronto el perro pues funcionó. Y pues también está, no sé, por ejemplo, en otros casos puede ser la desesperación de la enfermedad, y pues saco, por ejemplo, no sé, en la parte cristiana, tú oras y pues se curan las personas, de pronto a veces no, y pues está como todo eso de que es muy místico y toda la cosa, pero sí son como esas culturas y esas creencias, y cómo se ven como relacionadas, y a la vez pues me parece bonito que digamos que se pueda como de cierta forma aceptar y respetar las diferentes como formas que hay de, pues, del ser humano de tener como estas relaciones, cuando ya se ve como en la inmunda, y buscar algo muy, digamos, de mucha intensidad y de mucho valor que tienen ese tipo de comunidades, es que dialogan, ¿sí? Dialogan con su creencia, dialogan con su entorno, dialogan con la naturaleza. También tienen muchos problemas, no son comunidades ideales, como nosotros no lo somos tampoco, pero que sí es algo que yo creo que debería Occidente recuperar, que lo rompimos hace siglos, es ese diálogo con el medio ambiente, con la naturaleza, con las mismas sociedades, ¿sí? Con nosotros, con los demás seres vivos, con el pasado. Ellos hablan con los abuelos, entonces, es que le preguntamos a los abuelos y los abuelos con los muertos de hace cientos de años, les responden, y en su mundo y en su contexto. Entonces efectivamente así ocurre. Pero es una manera de entenderlo, no son todas las maneras. Sí, igual ellos también tienen muchos problemas. Nosotros desde acá idealizamos ciertas cosas, pero también hay, como sociedades y como humanos que son, pues, son perfectibles también. Bueno, ahora sí me gustaría hacer un pequeño énfasis en el libro de La Dama de las Camelias, respecto a como me pareció muy interesante lo que se plantea al inicio,
me gustaría saber tu postura acerca de sí, realmente qué piensas acerca de que en la sociedad actual, que es algo que pues claramente quiso retratar el autor, se le presta más atención al simple morbo que a la misma persona, y eso es algo que vemos en la cotidianidad, o sea, de miles de maneras, que incluso, o sea, uno pone, yo sé que no son noticias confiables, sí, pero tú ves, no sé, a un familiar viendo Caracol o RCN y tienen la parte donde, no sé, muestran que no sale de mi mente esa imagen, a un perro manejando una motocicleta, sí, o sea, se toman el tiempo de mostrar a un perro montando una moto con tantas cosas realmente interesantes y de interés genuino para la humanidad, y solo, o sea, te toman el tiempo para mostrar simple entretenimiento, ¿sí? Cuando debería ser un espacio realmente de noticias, de informarse. Banalidad. ¿No es triste? Sí, banalidad. Y la banalidad ustedes la pueden estudiar. La banalidad del mal. Por ejemplo. Anajar. Eso es, además es que es fácil, ¿no? Pues yo me pongo a ver lo que escribe Alejandro Dumas ahí al principio, ¿sí? En la desgracia del otro. Pues es que mirar la desgracia del otro es fácil cuando uno no ha tenido desgracia. Sí, es un lugar cómodo, es un lugar fácil, si uno es un poquito así, como que nos despierta, y eso es humano. Yo no voy a, todos tienen muchos problemas, como el morbo, sí, y un poquito la cosa perversa de sentarme a ver la caída y la miseria del otro. Entonces, también, ¿no? Unos diálogos, vuelvo, insisto, hay una ruptura que Occidente todavía no termina de resolver, ni como sociedades, es lo que yo creo, ni como, digamos, ni desde la ciencia, o lo plantea, pero como ¿Tú crees que mejorar esa parte, sí, en diversos aspectos nos ayudaría a mejorar como humanos? Pero por supuesto, si no estaríamos en el lío en que estamos metidos hoy en el mundo, que hizo semejante giro al fascismo. Es un giro al fascismo que es terrible. Y nos da risa las bobadas que hacen, que dijeron ahorita aquí en Colombia. Ay, es un estúpido, es un payaso, pero también es siniestro, ¿no? Entonces es siniestro. Y pues ya vemos. No sé si haya más preguntas. Sencillamente agradecer esta posibilidad y este espacio, de este encuentro, de esta, digamos, nueva posibilidad y manera de mirarnos y encontrarnos desde la literatura. Gracias por tanta generosidad y cariño. Pues bueno, nos volveremos a ver en el mes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Callen a los. Ojalá. Callen a los. Pues le digo a tu compañera.